Bienvenida a este primer bloque de la serie de charlas que tengo preparada para ti. En este primer bloque vamos a hablar sobre los pilares de la nutrición. Vamos a hablar a lo largo de las diferentes unidades sobre diferentes conceptos de nutrición que van a ser eso, tus pilares para, para aprender sobre todo este mundo y para aplicar en tu día a día y mejorar tus hábitos y cada vez ser más saludables. Entonces, vamos allá. Te voy a compartir pantalla y vamos a ir allá con la unidad 1. Ahí está. Vale. Entonces, en esta primera unidad, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de qué consideramos hábitos saludables ideales. ¿Vale? Es súper importante cuando empezamos a hacer un cambio de hábitos que tengamos más o menos en nuestro imaginario qué es lo ideal, aunque luego pues no lleguemos a hacerlo todo al dedillo, pero es súper importante que tengamos un poco esa idea para tener un referente a que alcanzar, ¿no? Para tener una hoja de ruta que seguir, ¿vale? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Maya. Vale, entonces te resumo un poquito qué vamos a ver. Primero vamos a hablar de qué es lo ideal para mí como dietista, siempre bajo mi perspectiva, cada dietista tendrá su forma de explicarlo. ¿Vale? ¿En qué me baso yo para contarte qué es lo ideal en términos de nutrición y de hábitos saludables? Luego te voy a contar, te voy a hacer un inciso sobre el código deontológico, que es muy importante para que lo sepas para ti como paciente, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de los macronutrientes, una introducción a los tres principales macronutrientes que hacen, ¿vale? En qué alimentos podemos encontrarlos. Y después hablaremos de qué sería una dieta saludable, proporciones, cantidades, tipo de alimentos, ¿vale? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Que es más o menos la que nos va dando la hoja de ruta para que todos los profesionales de la salud la sigamos. Luego hablaremos del plato de Harvard, que es una herramienta bastante nueva y muy útil para calcular proporciones de alimentos. Y ya finalmente te voy a dar la que yo creo que es la clave del éxito, que te la desvelo ya aquí en el índice, pero bueno, luego te la explico, que es el cambio progresivo, ¿vale? Entonces, vamos allá. Claro, ahora te preguntarás, ¿tú cómo decides qué es lo ideal? Eh, pues bueno, primero decirte que la nutrición es una ciencia que está en pleno desarrollo y que de hecho hasta 2012 no había carrera universitaria de nutrición, había solo título de técnico superior en dietética. Entonces, claro, ¿esto qué hizo? Que desde el 2012 hasta el día de hoy haya habido un boom, una explosión en conocimientos a nivel de nutrición, porque al meterse la carrera en las universidades implicó que se empezaron a hacer proyectos de investigación, estudios, y claro, eso ha hecho que a día de hoy tengamos muchísima más información a nivel de nutrición de la que había antes. Por eso, claro, hay veces que sale un nuevo estudio científico que dice, por ejemplo, que el huevo sí que es bueno, luego otro que dice que el huevo es malo, luego que parece que nos contradecimos, lo que pasa que estamos trabajando tan al paralelo a lo que la ciencia nos va diciendo que, claro, cada día hay nuevas investigaciones, nuevos datos y eso nos obliga a tener que estar actualizadas siempre. Entonces, eso. Vale, entonces, ¿en qué nos basamos? Claro, porque si estamos pasando consulta y paralelamente se están haciendo estudios, mientras no hay conclusiones de esos estudios, necesitamos pautar las bases de una alimentación saludable de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo a día de hoy? Basarse en los consensos internacionales, ¿vale? Que esto básicamente es seguir un poco la hoja de ruta que hacen los organismos internacionales, pues la Organización Mundial de la Salud, la FAO, y luego ya tenemos en España la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, o por ejemplo la FESNAT, ¿vale? Entonces lo que hacemos es fusionar un poquito los consensos internacionales que hay con la evidencia científica que está saliendo, ¿vale? Es un trabajo un poquito de... Es complicado, pero bueno, ahí lo vamos haciendo.
Y luego eso, tener claro que a día de hoy lo que tenemos seguro son las recomendaciones que establecen las organizaciones. Pero claro, es verdad que a medida que salen artículos científicos y se confirman hipótesis en investigación, pues eso hay que ir aplicándolas y muchas veces se tiene que hacer antes de, de lo que las organizaciones se actualizan. ¿Vale? Luego, el inciso sobre el código deontológico. Esto me parece súper importante decírtelo ya en la primera unidad, porque muchas veces creo que hay profesionales de la salud, sobre todo antes de que hubiese profesionales de la nutrición, que los que pasaban consulta nutricional eran principalmente endocrinos, ¿vale? Médicos especializados en endocrinología. Entonces aquí a veces había una especie de mala praxis, ¿vale? Endocrinos que a lo mejor lo que hacían era pasarte una dieta y de alguna forma imponerte, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el código deontológico del dietista nutricionista? Que ningún profesional de la nutrición debe imponerte ningún tipo de dieta, ¿vale? En concreto dice que el profesional dietista nutricionista respetará el derecho del cliente paciente a tomar decisiones sobre el plan de cuidado recomendado, incluido su consentimiento, modificación o rechazo. Resumiendo, que tú como paciente tienes derecho siempre a modificar o a rechazar cualquier pauta alimentaria. Yo te puedo hacer un plan nutricional, pero siempre va a ser una recomendación en base a la información que tú me has dado y las necesidades que tú tienes. Pero yo no te la puedo imponer. Si a ti hay algo que no te cuadra, tienes todo el derecho a modificarla, a rechazarla y, y tenemos entre las dos que llegar a un acuerdo, ¿vale? Las dietistas no estamos ni para reñir ni para imponer nada. Somos dos personas adultas que tienen que, a través de la consulta, comunicándonos, conseguir un acuerdo que tú puedas cumplir, un acuerdo con el plan nutricional que tú seas capaz de cumplir, ¿vale? Venga, vamos allá con los macronutrientes. Yo creo que vas a saber perfectamente cuáles son, pero los repasamos. ¿Vale? Son moléculas de gran tamaño que están en los alimentos y las principales son las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos o grasas. Lípido es un nombre un poquito más eh, específico, pero vamos, que son las grasas, ¿vale? Habría una cuarta molécula, pero que a nivel de nutrición no tiene mucha relevancia, que sería el ADN que están dentro de las células, ¿vale? Ese sería también otro macronutriente, pero bueno, no nos interesa a nivel de nutrición. Venga, ¿para qué sirven? Pues algunos nos aportan energía y otros nos van a ayudar a construir lo que viene siendo nuestro organismo. Son materiales de construcción, como los ladrillos que van a ayudarnos a mantener nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, empezamos por los hidratos de carbono. Los pobres, los más demonizados del mundo mundial, ¿vale? Los hidratos de carbono principalmente funcionan como fuente de energía, ¿vale? Y tenemos dos tipos, los simples y los complejos. Y dentro de los simples tenemos los monosacáridos, que principalmente los más famosos son glucosa y fructosa. Tienen un nombre que parece un poco trabalenguas, pero yo te lo quiero poner porque sobre todo la industria alimentaria está utilizando mucho estos nombres técnicos para poner en sus etiquetas y que no te enteres de que es azúcar, pero es azúcar, ¿vale? Son azúcares simples, ¿vale? Moléculas de glucosa y de fructosa principalmente. Pero son eso, moléculas sencillas que son las que nuestro intestino absorbe, ¿vale? Nuestro intestino tiene que conseguir que en los alimentos aislar esta molécula, separarla de todas para absorberla, ¿vale? Lo más pequeña posible. Luego tenemos disacáridos, que también son azúcares simples, pero ya son dos moléculas unidas por un enlace. Y los más famosos son la lactosa y la sacarosa, que es el azúcar de mesa de toda la vida, la que le echas el café, la que le echas al yogur si se lo echas, ¿vale? Pero serían azúcares simples, que se absorben muy rápido. Y ahora veremos que eso es un problema, ¿vale? Y luego tenemos los complejos, que serían polisacáridos. Los más famosos, el almidón y el glucógeno. Están principalmente en todas las harinas, los cereales, los tubérculos y a veces en las carnes. Y si nos fijamos en cómo es la molécula, pues sería algo parecido a eso, ¿vale? Cada puntito azul sería una molécula de glucosa, pero como puedes ver hay tropecientas mil unidas formando como una red tridimensional, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de esta molécula?
que como son tantas moléculas de glucosa unidas, para que nuestro intestino las absorba, las tiene que ir cortando una a una para que se conviertan en esta molécula sencilla y el intestino las pueda absorber. ¿Esto qué hace? Que se absorban más despacito, y una absorción más lenta va a ser siempre mucho mejor para nuestro metabolismo, porque no lo vamos a sobresaturar. Te lo voy a explicar mucho mejor ahora con este tipo de hidrato de carbono que es muy especial. Te preguntarás cuál es. Te va a sonar. La fibra, ¿vale? La fibra es un hidrato de carbono complejo, como el que acabamos de ver, pero su particularidad es que nuestro organismo no es capaz de romperlo en trocitos. Tiene unos enlaces especiales que hacen que las glucosas no se puedan separar. Entonces llegan a nuestro intestino tal cual, intactas, formando esta red tridimensional. Y esto mola mucho para nosotras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos comemos una naranja, ¿vale? Una naranja tiene fructosa, un azúcar simple, y tiene mucha fibra. Bueno, además tiene bastante agua, pero bueno. Si nos comemos la naranja, la fructosa y la fibra llegan juntas al intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes, y como la fibra no se rompe en trocitos, que pasa intacta por el intestino delgado. Entonces, los azúcares simples se van a absorber mucho más despacio y con más dificultad, porque la fibra está ahí como bloqueando, como haciendo de filtro, ¿no? De colador, de alguna manera, ¿vale? Esto nos interesa mucho, ¿por qué? Porque se absorben las glucosas de forma lenta y sostenida, y eso hace que nuestro páncreas, nuestro hígado no tengan que ir sobreproduciendo pues el páncreas insulina para regular la concentración de glucosa en sangre, ¿vale? Es como que el metabolismo está tranquilo, ¿vale? Puede ir asimilando esta cantidad de azúcar de forma fácil. ¿Qué pasa si nos comemos algo sin fibra? Pues que en este caso, como pasaría con los zumos, cuando tú haces un zumo, le estás quitando la pulpa que tiene toda la fibra. Entonces lo que pasa es que te queda todo el azúcar libre en medio ahí de los jugos gástricos y todo eso. Entonces llega sin fibra al intestino. ¿Qué va a pasar? Que se va a absorber todas de golpe y nuestra sangre no puede asimilar el tener unas concentraciones de azúcares muy altas en sangre. ¿Eso qué va a implicar? Que nuestro páncreas va a tener que producir muchísima insulina para asimilar toda esa cantidad de azúcar, para llevarse todo ese azúcar al tejido adiposo. Entonces es ahí donde el metabolismo se va a sobresaturar, ¿vale? Y donde aparecen los problemas de resistencia a la insulina o sobrepeso, porque una cosa muy importante es que el azúcar eh, que no quemamos, el exceso de azúcar se lleva al tejido adiposo y se convierte en grasa ahí. Entonces es cuando aparece un exceso de grasa en el cuerpo, ¿vale? Entonces la fibra es súper importante. ¿Dónde podemos encontrar la fibra? En verduras y hortalizas, esto ya lo sabes, segurísimo. En frutas, por supuestísimo, y también en cereales integrales. Por eso se insiste mucho en que todas las harinas, la pasta y el arroz y todo lo que viene de cereales sean integrales, porque entonces va a tener esa molécula de fibra que va a ayudar a que todos esos hidratos de los alimentos ricos en hidratos, que son las harinas, se absorban más lentamente. Y luego los tubérculos, que también tienen bastante cantidad de fibra, además de hidratos. Vamos ya. Las grasas. Las grasas principalmente son la reserva energética por excelencia que tenemos en el cuerpo, y en algunos casos puede tener su función estructural, mecánica y demás. Pero bueno, principalmente reserva energética. Vale. Es súper importante tener en cuenta la importancia que tienen las grasas en nuestro organismo. Las grasas son eh, las que forman la barrera, las que dan forma a las células. Forman la barrera de las células. Entonces, si no comemos grasa, las células no pueden dividirse, no pueden renovarse, entonces nuestro organismo va a estar muy, muy jorobado, ¿vale? Entonces, es importantísimo consumir grasas. Además, hay que tener en cuenta que las grasas que comes no son las que se van a acumular en tu tejido adiposo. De hecho, normalmente las grasas que se acumulan en tu tejido adiposo vienen de esos hidratos de carbono que no hemos quemado, ¿vale? Entonces, muy importantes las grasas. Luego también hay algún tipo de grasas que intervienen en la síntesis de algunas hormonas. Entonces, súper importante.
Tipos de grasas. Te pongo las tres principales, básico, ¿vale? Tenemos primero las omega 3, que es un tipo de grasa súper saludable, que están sobre todo en los pescados azules, luego los frutos secos también, y luego en frutas como el aguacate y por supuestísimo el aceite de oliva virgen extra. Virgen extra tiene que ser, ¿vale? Muy importante. Luego tenemos las grasas omega 6, que también son necesarias, pero no hay que pasarse, ¿vale? Ahora te cuento por qué. Y aquí las tenemos en el huevo, en las carnes, en algunos embutidos y en la mantequilla, por ejemplo. Y luego tenemos uno que tiene un poquito de todo, que sería el aceite de coco, que también estaría bien consumirlo, pero teniendo en cuenta que ahí mitad y mitad hace. Entonces, ¿qué es importante de estas dos grasas? Pues la ratio entre los omega 3 y los omega 6. ¿Esto qué quiere decir? La proporción. ¿Qué es lo ideal? Pues tener una ratio 1:1. Por cada parte de alimentos con omega 3 que consumimos, una parte de omega 6. ¿Vale? O 1:4 sería aceptable también. Por para cada parte de alimentos ricos en omega 3, cuatro veces, cuatro partes de alimentos ricos en omega 6. ¿Qué es lo que consumimos los adultos en la actualidad en España? 1,20, 1,30. Es decir que por cada parte de omega 3 nos estamos comiendo 20 partes de omega 6. Entonces está súper desregulado. ¿Y eso qué nos hace? Pues tener problemas de obstrucción de arterias y bueno, todo ese exceso de... todos los problemas que da el tener el exceso de este tipo de grasas en el organismo, ¿vale? Entonces, muy importante subir, aumentar la cantidad de alimentos ricos en omega 3. Y luego tenemos las grasas trans, que estas seguro que también las conoces, que son las peores del mundo mundial. Las que están en todos los alimentos ultraprocesados, toda la comida rápida y en embutidos de mala calidad. Las grasas trans no son una broma, porque de hecho te cuento que ya hay estudios que confirman la relación entre el consumo de ultraprocesados y la depresión, ¿vale? O sea que no es solo una cuestión de que nos van a generar exceso de grasa o sobrepeso, es que nos generan directamente enfermedades tan graves como estas, ¿vale? Esto lo hacen a través de un desequilibrio que hay en la microbiota intestinal, que esto te lo cuento en otra unidad, ¿vale? Pero para que lo tengas claro, que hay tipos de depresiones que están generadas por el consumo, el exceso de consumo de ultraprocesados. Venga, y las proteínas. Las proteínas principalmente son eh, tienen una función estructural, ¿vale? Son las que nos construyen el organismo y en casos, pero muy, muy, muy extremos, de una hambruna muy extrema, podrían ser fuentes de energía, ¿vale? Pero es algo que no nos interesa nada. O sea que hay que consumir proteínas para que nuestro organismo funcione bien. ¿Qué tipo de funciones hay? Pues, por ejemplo, las enzimas digestivas, que son las que van cortando las moléculas de glucosa para que se absorban correctamente, eso que os decía antes, pues son proteínas, por ejemplo. Eh, para construir el músculo, ahí hay proteínas. Para hacer la contracción muscular, lo hacen proteínas. La comunicación entre células dentro de un órgano, eso lo hacen proteínas también. Los compuestos del sistema inmunitario, los anticuerpos, son proteínas. La regulación del ADN para que una célula se divida, el ADN se tiene que replicar y eso lo hacen proteínas, ¿vale? Entonces es súper importante. Transporte de moléculas en la sangre, es que lo hacen todo. La hemoglobina, por ejemplo, es una molécula que se encarga de transportar el oxígeno en sangre. Si no tenemos proteínas, no podemos sintetizar hemoglobina y sin hemoglobina no hay oxígeno por nuestro cuerpo. Entonces, muy importantes. Y luego función hormonal, ¿vale? Hay proteínas que sintetizan hormonas y hay hormonas que directamente son proteínas. Entonces, necesitamos tener una buena base de proteínas, una buena masa muscular para que nuestro organismo vaya guay, ¿vale? ¿Y dónde las podemos encontrar? Esto también lo sabes, en las carnes, por supuestísimo, cuantas más magras mejor, y hay que tener en cuenta que en la carne podemos pensar que es todo proteína, pero no, en la carne hay mucha agua, mucho colágeno, muchas grasas de mala calidad, sobre todo en las carnes rojas o en los embutidos de mala calidad, entonces, ojillo con esto. Luego en el pescado, por supuesto, y luego en las legumbres, que es una proteína vegetal de excelentísima calidad.
Y luego hay alimentos en los que vamos a encontrar un poquito de proteínas y un poquito de otra cosa. En los huevos, por ejemplo, tenemos en la clara del huevo proteína de altísima calidad y en la yema un poquito de grasa, ¿vale? En los lácteos pasa lo mismo, hay la parte de proteínas de la leche y hay la parte de grasa. Y luego en los frutos secos igual, grasitas omega 3 que decíamos antes y proteínas. Vamos allá. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre qué sería una dieta saludable? Aquí te voy a dar datos de cantidades, proporciones, para que ya no tengas excusa, ¿vale? Pues nos dice que de verduras y hortalizas y frutas, lo ideal sería comer 5 porciones diarias en total entre frutas y verduras, o lo que sería lo mismo, la mitad del plato en tus comidas principales, o 400 gramos al día como mínimo. Luego, de cereales integrales y de tubérculos. Aquí es una cosita controvertida, porque es donde nos solemos pasar. Lo ideal sería que sea un cuarto de nuestro plato principal, pero sería opcional. Va a depender mucho de la actividad física. Si no vamos a tener nada de actividad física, lo ideal es que no los incluyamos o bajemos un poquito la cantidad. Y si vamos a tener actividad física, pues podemos incluso aumentar un poquito más del cuarto. Pero es importantísimo ajustarlo a nuestra actividad física, porque nos solemos pasar bastante. Luego, de carnes, pues también nos dicen que un cuarto del plato en nuestras comidas principales, y a nivel de frecuencia semanal, pues entre 2 y 3 semanas como máximo, y siempre priorizando las magras, ¿vale? Hay que evitar al máximo las rojas porque tienen un montón de colesterol y ya se ha comprobado que intervienen un poquito bastante en enfermedades como algunos cánceres, ¿vale? Entonces, cuanto menos carne roja, mejor. Venga, pescadito. Pescadito 3-4 por semana, variando entre blancos y azules. Siempre que variemos, vamos a acertar. Variar nos va a garantizar que no nos pasemos de una cosa ni nos quedemos cortas de otra. Entonces, a nivel general, blancos y azules. Y luego legumbres. También sería un cuarto del plato, ¿vale? Porque es la parte de proteína. Y lo que nos dice la OMS es que como mínimo podemos incluir 4 raciones semanales, como mínimo, pero tranquilamente podríamos aumentarlas. De hecho, las personas que son vegetarianas o veganas, su fuente principal de proteína son las legumbres, o sea que las comen prácticamente a diario. O sea que no habría problema. Además, las legumbres tienen una fuente de fibra bastante importante, o sea que un extra guay que tiene. Luego de huevos, esto ha sido bastante controvertido, sabes pues que hace años se decía que como mucho 3 por semana porque tenía mucho colesterol. Ahora ya los estudios más recientes nos han llegado a la conclusión de que uno al día para población general o sea, es adecuadísimo, está bien. ¿Qué pasa? Que hay personas que o a nivel genético o por estilo de vida tienen problemas de colesterol alto. Entonces, en estos casos sería recomendable bajar a 3-4 por semana y completar el resto de proteína de su semana pues, con otras fuentes saludables, sin tanto colesterol. Venga, lácteos. Lácteos aquí no hay un consenso de la OMS muy establecido, sí que la industria láctea siempre intenta tirar hacia es imprescindible 2 lácteos al día, pues cuanto más consumas mejor para ellos, ¿vale? Pero bueno, entre 1 y 2 al día están bien, pero no son ni obligatorios ni nada, ¿vale? 1 o 2 al día están bien en población general. Si te sientan mal, pues no te los tomas y ya está. Y luego de frutos secos, un puñado al día, 30 gramos, sería lo adecuado, ¿vale? Y te los puedes tomar, pues eso, todos los días, entre 3 y 7 por semana. Otra cosa que la evidencia científica nos dice sobre los frutos secos es que no engordan. De hecho, si los incluyes en la dieta para adelgazar, ayudan a bajar el peso, ¿vale? Se cree que es por su contenido en fibra. Entonces, aunque tú veas en la etiqueta de los frutos secos que por cada 100 gramos tienen 600 y pico de calorías, no te asustes porque no las vas a absorber todas. Venga, y de grasitas saludables, por supuestísimo, aceite de oliva virgen extra para cocinar y como aliño, ¿vale? Porque es algo que estás haciendo todos los días. Entonces, eh, es súper importante que las cosas, aunque sean poca cantidad, que vas a hacer todos los días, utilices una fuente saludable, ¿vale?
Entonces yo creo que aunque el precio del aceite de oliva virgen extra está prohibitivo, merece la pena invertir en ello, ¿vale? Y luego ultraprocesados, lo más ocasional posible. En otra unidad te voy a contar lo que yo como dietista considero ocasional. Es una cosa bastante subjetiva, pero bueno, cuanto menos mejor. Venga, platito de Harvard. ¿Qué es lo que pasaba hasta que se empezó a investigar más en nutrición? Que teníamos la típica pirámide nutricional, ¿vale? Que ponía en la base sobre todo los granos, los alimentos a base de harinas. Claro, esto en la sociedad en la que vivimos ahora, que es hiper mega sedentaria, es que está descompensadísimo, ¿vale? De hecho, lo ideal sería que en la base estuviesen las verduras y hortalizas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que en este caso la Universidad de Harvard se ha encargado de elaborar una nueva herramienta que a mí me encanta, ¿vale? Que es el plato de Harvard. ¿Y qué nos dice el plato de Harvard? Pues que en tus comidas principales la mitad del plato tienen que ser frutas y verduras y dentro de la otra mitad granos integrales, o sea, alimentos más ricos en hidratos de carbono, que ya decíamos antes, que esto luego lo adaptaremos en función de nuestra actividad física y, por supuesto, siempre, un cuarto de proteína saludable, ¿vale? Siempre tiene que estar la proteína. Y luego tenemos variaciones, ¿vale? Tenemos el omnívoro y el vegano. En este caso, del vegano la proteína saludable será a base de legumbres, sobre todo, de proteína vegetal. Venga, como ejemplos del plato de Harvard, pues os dejo aquí algunos, ¿vale? Es súper importante cuando te vayas a hacer tu plato de comida principal, em, que seas honesta contigo misma. Es decir, si tú vas a poner tu parte de verduras, no te pongas 4 zanahorias estiraditas para que ocupen la mitad del plato, ¿vale? Tiene que ser proporcional al resto de alimentos que vas a poner en la otra mitad del plato. Esto es súper importante, ¿vale? Que seas honesta contigo misma, porque si no, no vas a avanzar, ¿vale? Si te engañas a ti misma, no va a haber progreso. Venga, y aquí te pongo un ejemplo. ¿Cuál elegirías entre el A y el B? Aunque parecen parecidos, no lo son tanto. Te dejo ahí unos segunditos, o bueno, me puedes poner en pausa. Mira, ponme en pausa y ahora te lo cuento, ¿vale? Vamos ya. Venga, pues la respuesta es depende. Si te fijas aquí, el plato A tiene casi el doble de calorías que el plato B. ¿Y esto por qué es? Porque aunque visualmente no lo parezca, hay prácticamente el doble de arroz en el A que en el B. ¿Cuál es mejor uno de otro? Pues depende, va a depender de tus objetivos nutricionales. ¿Qué quieres? ¿Perder grasa? ¿Ganar masa muscular? ¿Aumentar tu rendimiento deportivo? Y luego va a depender en qué etapa del ciclo menstrual estás, si eres hombre o mujer. ¿Qué edad tienes? No es lo mismo una alimentación para una persona adolescente o para una persona de 30 años que a una persona que está en la tercera edad. Entonces, siempre es importantísimo individualizar el caso, ¿vale? Esto es algo que siempre decimos las dietistas y que por eso tenemos tanto trabajo en consulta, porque no podemos dar recomendaciones generales siempre, ¿vale? Luego, diseñar un buen desayuno. Te voy a dar ejemplos. Me pongo aquí más arriba. Un buen desayuno siempre va a ser el que tenga una fuente de vegetales, no hace falta que sea la mitad del plato, pero es importante que haya algo, ¿vale? Una proteína de calidad, porque nos va a dar ese porcentaje de proteína que necesitamos a diario y nos va a dar saciedad, ¿vale? Y además gustito, que los alimentos con proteína están muy sabrosos, ¿vale? Una fuente de hidratos de carbono integrales, puede ser una tostada, unos cereales integrales, unas gachas de avena, lo que tú quieras, ¿vale? Y una fuente de grasas de calidad, que también va a ser muy saciante, que puede ser aceite de oliva, puede ser un poco de aguacate, puede ser un huevo que ya tiene la grasa en la yema. Y luego, medias mañanas y meriendas, pues te doy ideas. Un puñadito de frutos secos, con una pieza de fruta, unas ontitas de chocolate, cuanto mayor sea el porcentaje de cacao mejor, un yogurcito natural, una combinación de los cuatro, también puede ser de repente una buena opción, pero también puede ser una buena opción, pues de repente algo un poco más diferente. Un hummus con zanahoria te va a dar un poquito de hidrato, o sea, energía, una fuente de proteína de altísima calidad
y además le vas a meter vegetales que te van a saciar, te van a ayudar a absorber mejor esos hidratos. Y algo que no dije de los vegetales, pero ya lo ampliaré en otra unidad, es que son una excelente fuente de alimento para nuestra microbiota buena, ¿vale? Esto ya te lo contaré más en profundidad. Pero vegetales, incluirlos siempre es bien. Venga, y por último, la clave del éxito, que ya te lo adelanté al principio, siempre va a ser el cambio progresivo. No sirve de nada que te pongas una meta y pretendas ir de este escalón a este del tirón. Es decir, quiero adelgazar X kilos, que siempre suele ser la meta que se ponen sobre todo las mujeres. Y entonces voy a estar un mes con la dieta de la piña y no voy a comer nada y a ver si los bajo. Esto nunca va a ser una buena estrategia. Primero por el efecto rebote, ya también te lo contaré por qué pasa, porque no es sostenible, porque durante ese mes no vas a aprender a comer bien, te vas a frustrar. Entonces, el secreto es el cambio progresivo, ¿vale? Que tú te pongas una meta y además una meta bien puesta. De repente ponerte que mi meta sea quiero adelgazar X kilos, se nos va a quedar corta, ¿vale? Muchas veces es importante poner una meta que nos motive, que nos dé un para qué estoy haciendo todo este camino. Pues para llegar a una meta que nos mueva. Y una meta que nos mueva puede ser, por ejemplo, pues quiero conseguir hacer una caminata de 2 horas sin ahogarme con mis sobrinos pequeños, con mucha energía, o con mis nietos, por ejemplo. Pues si nos ponemos una meta que nos mueva por dentro, este camino siempre va a ser más fácil, ¿vale? Porque tenemos un para qué. Y la bajada de peso, el adelgazar X kilos, va a ser un medio, va a ser algo que va a llegar después de cada pequeño objetivo que nos vamos a marcar cada semana. Pero es súper importante que nos marquemos pequeñitos objetivos que sean pasitos cortos y nos direccionen hacia esa meta que queremos. También hablaremos de cómo diseñar estos objetivos de forma realista, de forma sostenible y de forma honesta con nosotros mismos, ¿vale? Porque cuanto mejor diseñemos el camino, más fácil va a ser llegar a la meta. Y listo. Hasta aquí la primera unidad. Te dejo con la segunda unidad y espero que te haya gustado y que aprendas mucho. Y cualquier duda que tengas sobre esto, me escribes, ¿vale? Un besito.